Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Igual va a quedar grabado como todas las veces. Hoy tenía un poco una idea múltiple de este resumen de teórico. Por un lado, voy a retomar un poquito de lo que dejé grabado la última vez, que tiene que ver con la técnica de hashing, y bueno, repasar un poquito implementaciones básicas de conjuntos. Hashing es lo que van a estar viendo un poquito al final de este práctico, o sea, seguramente entre el martes y el jueves. Y también me interesa porque, bueno, en la tarea 3, sobre todo, la última tarea del curso, van a utilizar un poco esta técnica para sumar algo a la tarea 2, digamos. Entonces, de alguna manera está bueno que quede más claro el objetivo. ¿Okay? Bien, y también vamos a ver cómo usar estas cosas, en particular hashing, para implementar no solo conjuntos, sino dos variantes de conjunto, que son los multiconjuntos y las tablas o los mappings, que van a aparecer también en el práctico siguiente, en el práctico 8. ¿tá? Así que vamos a cubrir un poquito eso con este resumen. Entonces, cuando uno focaliza en colecciones, en conjuntos, ¿bien? Hay como tres operaciones que más se distinguen, que son el insertar, el borrar y el pertenece, lo que uno a veces suele hablar como altas, bajas y consultas, ¿no? Primera cosa, recordar que un conjunto se diferencia de una lista básicamente en dos características, ¿no? Las listas pueden tener elementos repetidos y los conjuntos no. Y después que las listas tienen un orden posicional de los elementos, tiene sentido decir este está primero, este está segundo, este está último, y en los conjuntos no existe ese orden posicional, sino que más bien es como un desorden o una bolsita de elementos, ¿no? Entonces, esas dos diferencias hacen también que su especificación, su comportamiento y las implementaciones sean más variadas, que en el caso de las listas, pilas y cola, y además puedan tener mejor eficiencia. ¿Está bien? Ustedes, como siempre, tienen dudas, activan el micrófono e interrumpen cuando sea. ¿tá? O sea, lo hacemos más interactivo, mejor. Entonces, ¿qué implementaciones básicas tenemos para esas, por lo menos pensando en esas tres operaciones, insertar, buscar y borrar? Bueno, listas. Obviamente una lista de nodos, una lista simplemente encadenada puede ser una implementación de un conjunto, incluso no acotado, podríamos pensar. El tema es que ahí insertar, buscar y borrar, en el peor caso, tiene n comparaciones con n la cantidad de elementos o los nodos de la lista, porque tengo que buscar en toda la lista, ya sea para insertar, buscar o borrar. ¿Por qué en el caso de insertar tendría que buscar? ¿Por qué no puedo insertar al comienzo si total no hay orden posicional y hacer, por ejemplo, una inserción en orden 1? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Alguien sabe? Bueno, o se imagina Para por no qué. tener elementos repetidos. Exacto, exacto. Es decir, que para no tener elementos repetidos, yo debería primero buscar y después insertar, con lo cual ahí ya tengo n comparaciones como mínimo. Uno diría, una alternativa, ¿cuál sería? Inserto sin chequear, si fuera un conjunto. El tema es que después se me complican las otras operaciones. En particular, cuando borro, debería borrar todas las ocurrencias, por ejemplo, para que no se vea desde afuera que ese TAD es en realidad una lista y no un conjunto, por ejemplo. Sí, es como vos dijiste en el video, ¿no? Que puedes hacer esa trampa igual. O sea, insertás al Exacto. principio y después le pedís por otro lado al programa que lo borre y ya está, y que no se note. Exacto. El tema es que, por ejemplo, esa trampa o ese truquito que a veces puede lograrnos hacer la eficiencia muy rápido, puede hacer que otras operaciones sean muy complicadas, incluso operaciones muy básicas sean muy ineficientes. Por ejemplo, si yo quisiera contar los elementos que hay en un conjunto, ¿no? Una operación que retorna la cantidad de elementos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces, si yo insertara sin chequear y después quiero saber cuántos elementos tiene el conjunto, ¿cómo haría? No, sí ¿Qué tendrías que debería? poner 37.000 condiciones y cosas y comprobantes. Claro, y tuviera una lista que puede tener repetido. Entonces, ¿cuál es el número correcto? ¿Qué debería buscar en la lista para decir, esta es la cantidad de elementos del conjunto? ¿Qué son? Porque cada elemento podría estar más de una vez, ¿no? Es eso. Sí, sí, hay que buscar, contar los elementos diferentes. Exacto. Y eso ya no es ni siquiera orden n. ¿Está bien? Porque tengo que buscar para cada elemento. ¿Está bien? Es como que Ujú. debería contabilizarlo una sola vez.
Es como Sí, que tenés que borrar los recorridos. recorrer N veces la cosa, porque por cada elemento tenés que limpiar el resto de recurrencias y después contarlos al final. Exacto, me va a quedar un n cuadrado. Entonces, puedo lograr, eso tienen que saberlo también, que a veces con esos trucos o con esas decisiones que uno toma de forma de implementar, puede lograr, por ejemplo, que el insertar sea muy rápido, pero puede tener consecuencias en otras operaciones que sean muy ineficientes. Entonces, siempre es un balance, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene? Porque también si inserto sin chequear, voy a gastar más memoria. Voy a estar insertando, creando nodos cuando en realidad no debería. Entonces también hay un ida y vuelta con el uso de la memoria. ¿Me conviene o no me conviene? Entonces hay que tenerlo siempre presente. ¿Ah? Bueno, dejemos ese truquito y las listas de lado. Otra opción sería tener un árbol al estilo binario de búsqueda. ¿Ah? Entonces ahí tengo que tener un orden diciendo este es menor o mayor. No el orden posicional, sino el orden comparativo entre elementos, así cuando uno es menor y otro es mayor. En general los conjuntos, o de alguna manera la información clave de los conjuntos, suele ser o un entero o un string. Entonces siempre voy a tener un orden diciendo este es menor o mayor. O sea que los árboles lineales de búsqueda se usan bastante también. ¿Cuál es la ventaja? Y bueno, que insertar, buscar y borrar, ahí sí, ya, no en el peor caso, pero en el promedio, yo puedo lograr logaritmo en base 2 de n comparaciones para hacer una inserción, una búsqueda, un borrado. Si tengo n igual a 1.000.000, el logaritmo en base 2 de 1.000.000 es más o menos 20. Eso es bastante mejor. Pero en el peor caso, ¿qué pasa con los binarios de búsqueda? ¿Cuál es, uno diría, el orden para insertar, buscar y borrar en el peor caso? N, N. ¿Y qué sería el peor caso de un árbol binario de búsqueda? una lista. O Una sea, lista. Exacto. El árbol degenerado, lo que suele llamar de ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, como diciendo no tengo todos los izquierdos, no tengo los derechos, y se transforma en una lista. ¿Tá? Entonces ahí viene una variante que es la que de alguna manera se trabajó también, creo que en la primera clase de práctico del práctico 7, que es los árboles balanceados, binario de búsqueda pero balanceado, con la condición de que la altura de los subárboles para cada nodo puede diferir a lo sumo en una unidad, o son iguales o más menos uno. ¿Ah? Ahí uno diría, logro que la altura del árbol, o sea, el camino más largo, en el peor caso es logaritmo. Entonces ya insertar, buscar y borrar sería en el peor caso logaritmo, no en el promedio, en el peor caso. Entonces ya los árboles degenerados no son árboles balanceados. ¿Cuál es la dificultad con los árboles, por ejemplo, los ABL? Bueno, que insertar y borrar son un poquito más complicados, ¿no? Porque tengo que hacer lo que se llaman las rotaciones del árbol, ¿ah? Que no son otra cosa que cambio de punteros y de información de altura de los nodos, pero no son tan triviales. ¿Ok? Entonces agrego un poquito más de complejidad en las operaciones que modifican el árbol, por eso hablo del insertar y el borrar. El buscar no, porque el buscar, igual que en un binario de búsqueda, recorre un camino del árbol. ¿Tá? Solo que la ventaja que en el ABB puede ser más largo y en el ABL es más corto, porque en el peor caso la altura es logaritmo. ¿Okay? Los dos son buenas opciones, entonces, cuando, por ejemplo, tengo elementos arbitrarios dentro de un conjunto, cuando son no acotados, porque los dos manejan memoria dinámica, pero ninguno se aproxima a tiempo constante. Entonces ahí aparecía otra opción, que eran las tablas de hashing, perdón, los arreglos de bits o de booleanos, donde yo pensaba como cada elemento lo tengo que mapear a un subrango de los naturales, ¿no? Entonces yo digo, un elemento está o no está, si esa posición que identifica el elemento es un 0 o un 1, o llámenlo así, false o true. ¿Está bien? Por eso se llama bits o booleanos. Esto es mucho mejor en eficiencia porque insertar, buscar y borrar, ¿qué orden tendrían? Orden 1. En el peor caso, ¿no? Porque cada elemento es como que tuviera una posición. Yo digo, ese elemento está o no está, y en esa posición si hay un 0 o un 1. El tema es que ahí son las restricciones lo que lo hacen un poco difícil de usar en casos interesantes reales. Porque cada elemento debería ser un posible número natural, porque es una posición del arreglo. Entonces ya no puedo trabajar con elementos que sean strings arbitrarios, reales arbitrarios, enteros arbitrarios, porque ya no puedo definir una posición para cada uno. Entonces lo hago para conjuntos más acotados. Pero uno diría no tan acotado, porque estos numeritos, que son los índices de acceso, podrían ser un número de empleado, un número de estudiante, el número de un curso, de una unidad curricular, que todas tienen. Entonces, de alguna manera puedo arreglármelas para poner número de
y pensar ahí si cada posición diciendo está o no está. Y la otra desventaja es que el uso de la memoria, porque ese tamaño posible, lo que suele llamar el tamaño del conjunto universal de todos los posibles elementos que podrían venir, puede ser demasiado grande, y el consumo de memoria no ser permitido, digamos, no ser razonable, ¿no? Es ahí donde viene la técnica de hashing, que trata de sumar las ventajas y sobre todo de sumar las ventajas de tanto por ejemplo, de las listas, ¿está bien?, con los arreglos de bits, asignando no para cada elemento una única posición, sino para un conjunto de elementos, asignando una posición en una tabla, ¿tá? Y para eso tenemos una función, se suele llamar la función de hash, que a cada elemento le asigna una posición de la tabla, ¿tá? Se suele llamar función de hash. ¿Qué es lo que tenemos que tener para tener una técnica de hash? Bueno, una estrategia de qué pasa cuando dos elementos distintos, ¿está bien?, les toca por la función de hash la misma posición. Por ejemplo, si los elementos, los K, fueran strings, y la función de hash lo que toma es el código ASCII de la primera letra, entonces, ¿qué pasaría cuando trato de insertar en mi conjunto dos palabras que empiezan con la misma letra, ¿no? Por ejemplo, Ala y Alejandro. Uno diría la función de hash les va a hacer corresponder en el mismo lugar, va a haber una colisión. Eso no pasaba en los arreglos de bits, porque cada elemento podía tener un único lugar. ¿Está bien? Justamente, ¿esto qué permite esta idea? Que los elementos ahora pudieran ser lo que yo quiera. Un string, un número real incluso, cualquier tipo de datos, mientras yo tenga una función que le asigne una posición de una tabla. Pero tengo que ver qué pasa entonces cuando dos elementos diferentes colisionan, es decir, le toca la misma posición. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Ok? Entonces, esa función, primera condición, ¿no?, tiene que depender del dato, de la clave, lo que se suele llamar. O sea, no puede depender de otra cosa, tiene que ser muy rápida de computar, porque si no voy a perder la eficiencia que trato de conseguir. Y debería minimizar las colisiones. O sea, de alguna manera, yo quisiera que las colisiones, o sea, los elementos diferentes que le tocan al mismo lugar, sea un número mínimo. ¿Para qué? Para que la eficiencia sea buena. ¿Cómo se puede, por ejemplo, resolver esas colisiones? Y acá estoy como repasando, pero ustedes me frenan si no les quedó claro del video anterior o de lo que vieron, ¿tá? Porque esto lo van a estar trabajando sobre todo entre el martes y el jueves, ¿no? Entonces, una forma de resolver las colisiones es cuando, si esta es mi tabla, cuando dos elementos diferentes, la función de hash le asigna la misma posición, por ejemplo esta, lo que hago es, los que colisionan los guardo en una lista. En vez de guardar un 0 o un 1 acá, guardo una listita de los elementos diferentes cuya función de hash le dio la misma posición. Por ejemplo, la función de hash que toma, vuelvo a decir, el código ASCII de la primera letra de una palabra, por ejemplo, a Ale y Alejandro, si yo los inserto, deberían estar en esta misma lista. Son dos elementos distintos, pero la función de hash les dice la posición es esta. Entonces, cuando yo miro las listitas acá, lo que estoy mirando en cada lista son los elementos diferentes que yo inserté de mi conjunto, que tienen el mismo valor por la función de hash. ¿Eso se entiende? Profe, igual, ¿no Sí. debería haber un tercer campo que fuera tipo un distintor entre los dos para poder agregarlo en una lista? O... No, porque de alguna manera yo cuando vas a insertar, y ahora voy a ver un poquito complementando el resumen del teórico anterior, algo de código. Vamos a ver, cuando yo, por ejemplo, inserto a Ale, lo voy a insertar en esta lista, ¿no? Lo inserto si no estaba. Y cuando inserto a Alejandro, lo inserto en esta lista si no estaba. O sea que primero voy a tener que buscar en esta lista. Ese es de alguna manera el distintor que vos decís, ¿no? O Ah, sea, está, yo voy a claro, tener que buscar. No me salvo de buscar, pero la idea es que esta lista sea muy cortita. Entonces la búsqueda está. se hace entre muy, muy poquitos elementos. Pero está bien la pregunta. ¿Está bien? O sea, la forma de distinguir si este elemento está o no está es buscándolo en esa lista que le tocaría si yo le insertara ahí. ¿Ok? Solo en una lista puede estar. ¿Bien? Esto Sí, me quedó claro. se llama hashing abierto. No es la única forma, pero es la que vamos a ver en este curso, ¿no? Donde cuando hay colisiones, la estructura del arreglo o la tabla se expande con listas. ¿También? Por eso abierto, ¿no? Y de alguna manera ya estoy mirando ahí como que justamente combinar las ventajas del arreglo de bits y de las listas termina siendo
un arreglo de listas, ¿no? Es como termina siendo una combinación incluso de las estructuras. Pero ahora, cada posición del arreglo no tiene solo un posible elemento, sino una lista de elementos. Bueno, yo les decía recién que buscaría que estas listas sean muy cortitas, ¿no? Hay dos condiciones que yo mencioné antes para que esto tenga sentido. ¿Qué me gustaría de estas listas? ¿Alguien se anima a tratar de decir algo? Y lo ideal sería que fueran equiprobables y que hubiese tantas listas como elementos quiero tener o espero que haya en mi base, ¿no? En mi lugar. Muy bien, muy bien. Claro, ¿por qué quisiera que sea equiprobable? O sea, ¿qué quiere decir que probable? Uno diría, si piensa en pensemos como lista de deseos, ¿no? Uno esperaría que estas listitas sean todas de similar tamaño, que no haya una muy larga y otras muy cortitas, porque capaz que cuando yo voy a insertar, buscar y borrar en la muy larga, tardo mucho, entonces eso se transforma como en mi peor caso. Entonces me gustaría que los largos de la lista sean parecidos entre sí. ¿Cómo consigo que los largos de la lista sean parecidos entre sí? Con la función de hash. Que la función de hash distribuya los elementos. ¿Qué quiere decir distribuya los elementos? Que la probabilidad de insertar cualquier elemento en cualquier posición sea la misma. Entonces eso hace que los largos de la lista, a medida que yo voy insertando, van creciendo de manera similar. Por ejemplo, la función de hash que les mencioné recién no es buena. La que toma el código ASCII de la primera letra. ¿Por qué les parece que no es buena? Si yo voy a insertar un nombre de personas. Y porque hay letras que son mucho más comunes de usar de inicial que otras. Exacto. Y uno lo ve en la lista de contactos que puede tener el celular o una lista telefónica, ¿no? Que hay muchos menos con X que con A, con P o con, ¿no? M, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, eso tiene que ver con la función de hash. Entonces, capaz que una función de hash mejor, si es un string, no es la que toma la primera letra, sino la que toma todas las letras de la palabra, ¿está bien? Suma sus códigos ASCII, por ejemplo. Entonces, ahí mezcla la probabilidad de una sola letra, porque ya combina de alguna manera una distribución. Bueno, existen muchas distribuciones, eso un poquito lo van a estudiar más en programación 3, no es el foco acá, pero sí que conozcan cuál es la condición. Pero la condición es que mi función de hash debería distribuir de manera bastante similar. Ahora, si mis claves, ¿no? No fueran strings, sino fueran numeritos enteros, ¿está bien? Y entonces, y me dijera, mira, la probabilidad de insertar cualquier número entero es la misma, yo voy a insertar un elemento en mi conjunto, ahí alcanzaría con una función de hash mucho más simple, para que quepa en el tamaño de la tabla. ¿Cuál sería esa función de hash? Si escucharon el video anterior, creo que es la primera que yo menciono. Yo tengo un número entero, ¿no? Y tengo una tabla de tamaño, no sé, 1001, y voy a insertar el 32.024. Y la probabilidad de insertar cualquier número es la misma. ¿Qué función de hash podría aplicar? ¿Se les ocurre? No. ¿No? Era hacerle mod, puede ser. Hacerle el módulo, exactamente. Es ¿No? lo que iba a contestar, pero no he encontrado el chat. Está bien. La función módulo lo que nos da es el resto de la división entera. Entonces yo digo 32.024 y mi tabla tiene tamaño, por ejemplo, 1001. Cuando yo divido 32.024, divido 1001, me va a dar un número entre 0 y 1000. ¿Está bien? Que es la posición de la tabla o la posición del array. Entonces, si yo voy insertando elementos y la probabilidad de insertar cada elemento es la misma, la idea es que eso distribuya bien. Y es una función de hash muy usada en los números, siempre y cuando los números sean aleatorios o arbitrarios, podemos decir así, ¿no? ¿Ok? La otra condición que dijo el compañero ahí, porque no alcanza con que los largos de las tablas o los largos de las listas sean similares, sino que quiero que sean similares entre sí, pero no muy largos. Entonces, ¿qué me gustaría? La lista de deseos uno diría que sean todos similares las listas y de largo, por ejemplo, 1. ¿Cómo lograría que las listas tengan en promedio cada una un nodito?
Una lista. Claro, que en promedio cada lista tenga un nodito. ¿Qué debería pedir? Y bueno, ahí entra a jugar este N y este M. El M, uno dice, ¿de qué tamaño vas a hacer la tabla? El arreglo. Y uno diría, bueno, decime de qué tamaño querés, por ejemplo, tu conjunto. Y yo a veces digo conjunto como base de datos, ¿no? Porque una base de datos es un conjunto de elementos. No tengo auriculares, no me escucho. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Bien. Entonces, si yo espero tener, por ejemplo, 10.000 elementos, por decir algo, voy a tener una pequeña base de datos, un pequeño conjunto de 10.000 elementos, mi empresa, no sé, mi stock de producto es de 10.000, entonces me haría una tabla aproximadamente igual a 10.000. Entonces, si yo tengo una buena función de hash, tengo una tabla de 10.000 e inserto 10.000 elementos, en promedio, ¿cuántos elementos voy a tener en mis listas? Si yo digo, mi función de hash distribuye bien, o sea, es equiprobable, ¿no? O sea, tiene buena distribución. 1. 1. Y ahí viene la idea de que hashing permite el orden 1 promedio. Pero con esas dos condiciones. O sea, es la primera estructura que tiene condiciones para que la eficiencia sea buena. Una es la función de hash, y la otra tiene que ver con estimar la cantidad de elementos para poder yo elegir un tamaño de tabla. ¿Okay? Bien. Entonces, ahí venía lo que yo decía del orden 1 promedio. Fíjense que si uno cae en el mejor caso, uno diría, ¿cuál sería? Que ese orden 1 promedio fuera peor caso, uno diría exactamente 1. Entonces ahí uno caería como en el extremo del arreglo de bits. Porque el arreglo de bits, para insertar, buscar y borrar, me decía orden 1 peor caso. Ese sería un extremo, muy difícil de conseguir, obviamente, porque si no usaría directamente un arreglo de bits. Y el otro extremo, ¿cuál sería? Caer en el extremo de las listas. Por ejemplo, teniendo la peor función de hash. ¿Quién me haría que, por ejemplo, el peor caso? ¿Qué sería una muy mala función de hash? Y uno que tuviera un arreglo de largo 1 y una lista de todos los elementos dentro de ese arreglo. Exacto. Por ejemplo, que la función de hash, o aunque no tuviera el arreglo de largo 1, que la función de hash siempre asigne el mismo lugar a todos los elementos. Como que desperdicie el resto de la tabla. Entonces arma una lista en un solo lugar. ¿Se entiende? O sea, ahí cada vez que quiero insertar, buscar y borrar en esa lista, es como tuviera n. Entonces, en los extremos tengo las dos implementaciones, ¿no? En un extremo tengo el arreglo de bits, y en el otro tengo las listas. En el promedio, que son esas dos condiciones, tengo orden 1 promedio, y es lo que se usa muchas veces para, por ejemplo, guardar el archivo de índice de acceso a una base de datos, lo que se suele llamar, o sea, guardar pequeñas bases de datos. Y cuando digo base de datos es porque una base de datos es un conjunto. ¿En qué sentido? Hay una clave que distingue cada elemento de manera única. Por ejemplo, un número de estudiante, un número de cédula, un número de empleado. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, una base de datos es como un conjunto. ¿Está bien? Entonces, por eso que hago la analogía entre base de datos y conjuntos, porque de alguna manera son similares en cuanto a las propiedades. La única diferencia, uno diría, es que una base de datos es persistente. ¿Está bien? Y lo que estamos viendo acá son conjuntos en la memoria. Pero yo puedo persistir eso y después recuperarlo de la memoria. O sea que las técnicas y las propiedades son las mismas. Bien. Vamos a ver entonces ahora, o repasar un poquito de código. Vamos a ver un poquito de código adicional al que dejé grabado en el teórico anterior, ¿no? Si tomo, por ejemplo, esta especificación de un conjunto llamado diccionario, que tiene operaciones para crear, insertar, eliminar, pertenece, es vacío y destruir, ¿está bien? O sea que tiene altas, bajas y consulta y alguna operación más. ¿Está? En el último video les había mostrado una forma de implementar esto. So, voy a repasar un poquito esto, ¿no? Una forma entonces de implementar este módulo de hashing, que lo van a trabajar, vuelvo a decir, en el práctico esta semana, y lo van a trabajar en la tarea 3, sería decir, bueno, primero me tengo que definir alguna función de hash. ¿Está? Acá digo, incluyo, ¿no?, el punto H, y acá, por ejemplo, puedo poner la función de hash. Acá, suponiendo que los datos son enteros, yo podría decir, bueno, que mi función de hash simplemente retorna el mismo entero.
¿tá? Y cuando lo vaya a aplicar, hace el módulo del tamaño de la tabla cuando sepa cuál es el tamaño de la tabla. ¿Tá? Pero acá es donde vendría, yo diría, la definición de cualquier función de hash que yo use en la implementación. Y acá viene, en estas dos struct, este dibujito, lo que uno diría cómo es mi representación. Entonces digo, mira, vamos por acá. La representación de este diccionario lo que va a guardar es una tabla, este arreglo, es el nombre tabla con este asterisco negro, que sería el arreglo de listas. O sea, cada posición del arreglo es una lista, por eso es un puntero a un nodo hash. Y es este nodo hash asterisco rojo. Por eso que tengo dos asteriscos. Uno es porque es un arreglo y el otro es porque los elementos del arreglo son punteros, o sea, listas. Y el nodo hash tiene el dato y el puntero al siguiente. Entonces ahí tengo este dibujito representado en esta estructura. ¿Está bien? ¿Qué necesito para ir, además de este dibujito? Bueno, llevar la cantidad de elementos que yo inserté. ¿Está bien? O sea, si voy acá a este dibujito, era el n, cuántos elementos inserté, y el m, que sería el tamaño de la tabla. Entonces me llevo acá la cantidad, que sería el n, y la cota, que sería el m. El tamaño. ¿Quién va a definir la cota? Bueno, justamente el que cree el diccionario define la cantidad esperada de elementos, que es una de las condiciones que yo le decía para hacer un buen diseño del hash. ¿Okay? Entonces, todas las operaciones van a tener que, de alguna manera, administrar estos tres atributos de la representación. Un arreglo de punteros a nodos, una entero cantidad y una entero cota, que sería como el máximo. ¿Tá? Entonces, el crear diccionario simplemente genera, ¿no?, como en todos los TAD, el new de la representación, y después inicializa los, en este caso, tres atributos, ¿no? En el caso de la tabla, genera el arreglo de elementos nodo hash asterisco, ¿tá?, y de tamaño cota. Acá iteran ese arreglo, asignándole a cada posición null, ¿tá?, para que no tenga basura ese arreglo, o sea, las listitas al comienzo son todas vacías. Cantidad es 0, porque no inserté nada, y la cota es el parámetro que recibí del crear diccionario. ¿Ah? Eso es como genero un conjunto vacío con esta representación. ¿Bien? Acá tenemos, por ejemplo, el insertar, ¿no? El insertar justamente decía lo que hablábamos recién. Solo puedo insertar si no estaba. Tiene que ser distinto al que estaba. Entonces, lo que diría primero de insertar es, bueno, si no pertenece el elemento al diccionario, uso el pertenece, y ahora vamos a ver cómo es el pertenece. ¿Qué hago? Y bueno, por ejemplo, supónganse que la función de hash le asigna esta posición. Entonces digo, bueno, si ya sé que no está, lo que puedo hacer es agregarlo al comienzo de la lista. ¿Me da lo mismo agregarlo al comienzo de la lista, al final de la lista? ¿Es lo mismo? ¿O es correcto una u otra? En este caso te daría lo mismo. ¿Por qué? En realidad sería al principio, siempre, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es correcto agregarle al comienzo? Porque sabes que no va a estar Por- repetido. Bien. Puede Y llegar, además, porque ¿qué es lo que accedes, tiene los... accedes de orden 1. Exacto, pero además, ¿por qué es válido? Y pues me diría porque los conjuntos no tienen orden posicional, entonces lo puedo agregar donde quiera. Y me conviene, como dicen más ustedes por eficiencia, agregarlo al comienzo. ¿Tá? Entonces, eso me da la libertad a los conjuntos, que no me dan las listas, porque yo quiero, si la lista me dice insertar en la posición 5 de una lista, no puedo insertarle al comienzo, tengo que ir a la posición 5. En cambio, el conjunto me dice, si no está, agregalo. ¿Dónde lo agrego? Y donde más te convenga, porque como no hay una restricción, por eficiencia, yo elijo. Entonces ahí puedo lograr un poquito más de eficiencia. Entonces, si no pertenece, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos el nodo, ¿no? New nodo, cargo el dato y lo inserto al comienzo de esta lista. ¿Quién es el comienzo de esta lista? Bueno, la tabla, o el diccionario, en la posición, el diccionario, el atributo tabla, en la posición que me da la función de hash, y acá, fíjense, le aplico un módulo, el tamaño del conjunto, o sea, hago un módulo cota. ¿Está bien? Hay una alternativa que no sé si la mencioné en el video anterior, pero la quiero decir por las dudas. Acá fíjense que la función de hash solo recibe como parámetro el elemento que quiero insertar. ¿Tá?
Por eso dice, le aplico la función de hash al elemento, me da un número, y para no salirme del rango de la tabla, le asigno módulo el tamaño de esa tabla. Hay algunos libros, o bueno, en algunos lados dice que la función de hash podría tomar tanto el dato como lo que uno llamaría el tamaño de la tabla, o sea, recibir dos parámetros. Entonces siempre haría, por ejemplo, acá el módulo, y módulo tal cosa. ¿Por qué no lo hice así? Porque bueno, cuando yo defino la función de hash a priori, uno no conoce cuál es el tamaño de la tabla. ¿Tá? Entonces acá uno piensa una función de hash sin saber cuál va a ser el tamaño, y dónde sabe el tamaño. Justamente acá, cuando lo voy a usar. Entonces, cuando acá le aplico la función de hash, me tengo que acordar que tengo que hacer el módulo. Si mi función de hash recibiera dos parámetros, no haría el módulo acá, simplemente llamaría a hash con i, decota, por ejemplo. Le invocaría con los dos parámetros. Es básicamente lo mismo. ¿Está bien? Lo que cambia es si recibe un parámetro de la función o dos parámetros de la función, y dónde se hace el módulo. O dentro de la función de hash, o cuando lo voy a usar. ¿Se entiende eso? Eso en general es una decisión que uno puede tomar, si tiene libertad para hacerlo. Después tiene que ser consistente en cómo lo va a usar. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, vendría en la firma del módulo, ¿no? Exactamente. Si yo acá quisiera que tuviera además el tamaño de la tabla, entonces recibiría el elemento y el tamaño de la tabla. Entonces acá, lo que yo quisiera hacer, retornaría lo que quiero hacer, módulo, ese tamaño. Pero ahí lo tendría como encapsulado, digamos, y ya sabría que no se sale del tamaño al aplicar la función de hash. En este caso yo no lo hice así, sino que digo, mira, lo que hago es, aplico la función de hash y después hago el módulo, el tamaño. ¿Tá? Obviamente las dos son correctas. Bueno, entonces inserto, acá digo, el siguiente ese nodo es el comienzo de la lista, y el comienzo de la lista pasa a ser el nuevo nodo. Y como acabo de insertar, le sumo 1 a la cantidad. ¿Ok? Y eso sería el insertar en este caso. Que usa el pertenece. Entonces, ¿qué es lo que hace el pertenece? Y bueno, el pertenece, ¿qué tiene que hacer? Cuando busco un elemento, ver si estaba o no estaba en esa listita. Entonces, ¿qué hace? Bueno, de nuevo, lo mismo rojo que marqué acá es, voy a la tabla del diccionario, en la posición que me da la función de hash para ese elemento, módulo el tamaño, y ahí voy a obtener el puntero a una lista. ¿Ah? Que eventualmente podría ser vacía. ¿Por qué podría ser vacía esa lista? A ver. Porque justamente no pertenecería al diccionario. Bien. Pero no solo que no pertenece ese elemento al diccionario, sino si fuera null, ¿qué me estaría diciendo? Algo más todavía que eso me estaría diciendo. No solo que ese elemento no está, sino que... Que es la primera vez que se usa ese hash, esa posición del array, ¿no? Porque como se inició con todos en null. Exacto. O sea, querría decir que nunca se insertó un elemento que tenga ese valor de clave. No solo que él no está, sino que además ninguno que tenga la misma clave está ahí tampoco. ¿Ah? Bien, entonces obtengo la lista y digo, mientras la lista no sea vacía y el dato que estoy buscando no sea justamente el i, avanzo en la lista. Lista siguiente. Cuando salgo de este while, hay dos posibilidades. O la lista es null, o la lista de datos es i. Entonces acá retorno lista de datos distinto de null. ¿Qué quiero decir con eso en palabras? Que devolvió, si no la encontró, devolvió true. Si no Vamos lo a decir, encontró. si no la encontró, devolvió true. Exacto. Si lista distinto de null, quiere decir que salió antes de llegar al final. Exacto. O sea, que salió por esta condición. Lista dato igual a i. Pero como lista dato es igual a i, quiere decir que si lista distinto de null, lista dato es igual a i, entonces retorna true. O sea, si lo encontró, retorna true. En cambio, si lista llegara a null, no lo encontró, entonces retorna false. ¿Tá? Es una forma de codificarlo. Ustedes lo podrían haber puesto como un if, capaz. Pero bueno, es una forma de escribirlo. ¿Okay? Más sintética, si se quiere. Bien.
Fíjense que acá tengo un while. Entonces uno diría, ¿esto es orden 1? ¿Qué habíamos dicho? ¿Por qué esto yo podría decir que esto es orden 1 promedio? Este código, la ejecución de este código. Porque Porque aspiramos a que en cada lista haya un elemento. Exacto, muy bien. Capaz que en alguna lista hay 2 o hasta 3, pero en promedio esta listita, por más que está escrito con un while, es muy cortita si está bien diseñado el hash. Y en promedio cada lista va a tener 1. ¿Por qué ponemos un while? Porque no sé si exactamente tiene 1, 0, 2, 3. Entonces, esa incertidumbre hace que como estructura yo tenga que usar repetitivo un while. Pero uno espera que ese while se ejecute muy poquitas veces. Si se ejecuta muchas veces es porque ahí está mal diseñado el hash. Entonces está mal diseñada la estructura. ¿Okay? Hay otra operación que quería mencionar, que también es útil. Vieron que en muchos TAD a veces tenemos una operación que se llama copia o clon, ¿no? Que nos da como una copia del TAD sin compartir memoria. ¿Sí? ¿Te suena? sí, Sí. Bueno, entonces supongamos que quiero mostrar con este ejercicio, con esta operación, supongamos que el diccionario también tuviera la operación clon diccionario, cuya especificación dijera, bueno, dado un diccionario, me retorna otro diccionario que tiene los mismos elementos, pero que no comparte memoria con el diccionario parámetro. Típicamente uno diría, ¿para qué uso un clon? Y muchas veces uso un clon para clonar la estructura, para después trabajar libremente sobre ese clon, borrar, hacer cosas, sin modificar el original, ¿no? Esa es la idea de un clon o una copia. Entonces, ¿cómo puedo clonar? Y hay varias formas, no hay una sola, pero esta sería una. Uno diría, y que puede servirle como patrón para hacer clones incluso de otros TADs, no necesariamente de este. Entonces, una forma de hacer un clon, dirían, bueno, como tengo que construir en este caso, un diccionario a partir de uno que tengo, lo primero que hago es me genero uno vacío. Entonces digo, bueno, me defino un clon diccionario y aplico la operación crear de ese tag, ¿no? En este caso, crear diccionario de el tamaño que tiene de cota. Recuérdense que el diccionario acá tenía 3 atributos, la tabla, la cota y la cantidad. Bien, después de crearlo vacío, lo que podría hacer acá en este caso es itero por toda la tabla, o sea, itero desde 0 hasta cota menos 1, ¿está bien? O sea, los cota valores, voy obteniendo la listita en cada posición, de tabla sub i, se lo asigno a lista, es decir, voy obteniendo esta lista primero, después esta lista, o sea, voy obteniendo toda la lista, empiezo a recorrer cada lista, y lo que hago es, cada elemento que está acá, lo inserto en el otro. Lo inserto el dato en el clon. Y uso la operación para insertarlo, la operación que ya tiene el diccionario, que es insertar diccionario. ¿Está bien? Y avanzo en la lista. Es decir, primero voy a obtener el I0 y va a decir, inserta este, inserta este, inserta. O sea, va a recorrer toda esta lista. Cuando esta se vacía, va a venir acá y vale 1, ¿no? Va a insertar todos los que estén en la lista 1, después todos los de la lista 2. O sea, recorre todas las listitas y las va insertando en el clon. ¿Se entiende? Y al final entonces retorna el clon. ¿Se entendió? sí. O sea, resumidamente, si uno lo quiere generalizar, ¿qué es lo que es? Generate un repositorio vacío, recorre el repositorio parámetro sin destruirlo, y anda insertando en ese repositorio vacío hasta que se llene. Hasta que se llene, hasta cargar todos los que ya tenías. Y después retorna ese. Eso es lo que hicimos acá. Por eso uso el crear y uso el insertar. ¿Tá? Y fíjense que para moverme dentro de esta representación nunca voy aplicando una operación de borrar, porque si voy aplicando una operación de borrar estaría modificando el D. ¿Ok? Sí. Tiene la curiosidad que las listas quedan al revés, no importa el orden, ¿no? Pero quedan ordenadas al revés. No sé si quedan al revés, pero si siempre inserto al comienzo, quedarían al revés. Está bien la observación tuya. ¿Eso está mal o no? No necesariamente, si es un diccionario no importaría el orden. Pero si Muy uno bien. quiere hacer la misma operación en el clon que en el otro, capaz que por lo menos demoran Bien. distinto.
Exacto. Una opción que vos estás diciendo, si me importara el orden posicional, podría ser esta, ¿no? Dejo este for, ¿tá? Voy obteniendo esta listita, pero lo que hago acá, en vez de hacer este while, es uso un copiar lista. ¿Se entiende? Entonces, si tuviera una operación que clona una lista, dada una lista me retorna una copia de la lista, sin compartir memoria, entonces en vez de hacer, iría recorriendo las posiciones de este arreglo, generando el nuevo arreglo, copiando las listas, y uso un copiar lista. Entonces ahí sí me quedarían las listas idénticas. Esa sería, en este caso, una segunda opción para generar este clon. ¿Sí? No la tengo acá, pero creo que en las diapositivas originales, donde está todo el material, está esta segunda variante que estamos diciendo. Sin embargo, esta que estoy mostrando acá tiene una ventaja respecto a esa de ir copiando las listas, aunque el copiar lista preserva el orden posicional. ¿Cuál es? Y yo creo que la ventaja es esta, ¿no? Supónganse que es muy normal, las dos condiciones que habíamos dicho que tenía que tener una función de hash. Supónganse que yo empiezo con una empresita, una base de datos de 5.000 elementos, mi cuota es 5.000, pero supónganse que me va bárbaro, y al poco tiempo triplico la cantidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, si yo triplico la cantidad, ¿qué va a pasar si sigo usando la misma cota? Y seguramente las listitas van a empezar a crecer. En vez de tener en promedio 1, capaz que tienen en promedio 3, porque tripliqué la cantidad esperada, ¿no? ¿Sí o no? Sí. En realidad lo que estás haciendo es achicar más, que cada vez se van a meter más datos en un mismo lugar. Exacto. Entonces, ¿qué podría hacer yo cada tanto si me va bárbaro, ¿no? Podría decir cada tanto que veo que mi estimación se quedó corta, porque la realidad superó a la estimación. Podría decir, bueno, en vez de tener 5.000, ahora voy a tener 20.000. ¿Qué haría? Entonces, y uno diría, me hago Y una podés nueva aumentar un tabla. poco el M, ¿no? Exacto. La pregunta es, para pasar los elementos de mi tabla actual a una nueva tabla, ¿qué precisaría? ¿O cómo lo podría hacer, no? Porque Tendrías que redefinir las reglas, por decirlo de una forma, de tu M, o sea, redefinir un nuevo, tipo un nuevo Como filas de universo hash. para los M y, y agrandar la cota de esos M's, o sea. bien. Pero para pasar todos los elementos, de una que tiene 5.000 a otra que tiene 20.000, supónganse, podría usar el clon, diciendo, uso el clon, ¿y qué valor podría tomar acá? En vez de tomar la cota, el mismo valor que tenía D, El nuevo, podría estar el nuevo. exacto, podría ser, por ejemplo, cota por 3, si yo dijera, voy a triplicar mi tamaño. Entonces, al poner un por 3 acá, voy a tener una tabla triple tamaño, después recorrería el original, y al ir insertando, ya esto va a tomar como parámetro el nuevo tamaño, porque cada vez que haga el insertar va a tomar la cota del clon. Entonces va a redistribuir los elementos considerando el nuevo tamaño de la tabla. Es decir, que no solo me sirve este clon para copiar algo idéntico, con el mismo tamaño, sino en este caso me permitía para mutar de un tamaño más pequeño a un tamaño más grande, simplemente cambiando el parámetro que uso acá. ¿Se Pero, entiende eso? profe, Sí. como dijeron los compañeros hace un rato, ¿no deberías de tener en cuenta la función hash, también de modificarla cuando aumentas el tamaño, para que no vuelva a quedar todo en el mismo lugar? Bueno, fíjate, si tomo acá mi función de hash, que era esta, mi función de hash acá no tenía en cuenta el tamaño, sino que decía, bueno, pues me da un entero, si son todos igualmente probables, le aplico el mismo entero. Entonces, cuando yo aplicaba el insertar, ¿qué hacía? Entonces, cuando aplicaba el insertar, decía, bueno, voy a la tabla, a la posición que me da la función de hash, módulo el tamaño. Está. Quedan como dentro de la estructura. Exactamente. Está.
La cuota queda dentro de la estructura y la función de hash no cambia en este caso. Entonces, de alguna manera la función de hash podría seguir siendo la misma. Lo único que cambiaría es con qué parámetro creo el nuevo diccionario que voy a tener. Si quiero que sea una copia idéntica, uso el mismo tamaño. Por eso acá puse dcota. O sea, pero podría ser dcota por 3 o dcota por 2. ¿Está bien? Y acá no tendría que modificar la función de hash, porque ya el insertar diccionario, cuando vaya a decir, es hash de i módulo, va a tomar el cota por 2. Ya lo va a redistribuir cuando haga la división, en vez de ser dividido por 10, lo hará dividido por 20, supónganse, y el módulo le va a dar distinto, le va a dar un valor diferente, entonces lo va a insertar en un lugar diferente en la nueva tabla. Ya lo hace Claro, automáticamente. se autorreferiría el nuevo universo, o sea, sería automático. Exactamente. Entonces, esta operación la quería mostrar para que vean que tiene esa doble funcionalidad, no solo crearme algo idéntico, sino también generar algo que es una variante. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar un poquito de esto, ya tienen bastante y van a trabajar, como vuelvo a decir, no solo en este práctico, en el práctico siguiente, sino en la tarea 3 también, por eso me estoy deteniendo, para que entiendan bien la estructura y sepan cómo jugar con ella, porque creo que es lo más interesante y novedoso que van a usar en el laboratorio de acá hasta el final. ¿Está bien? Entonces, por eso me estoy deteniendo más. Bien, dos variantes de los conjuntos son lo que se llama el multiset o multiconjunto y los mappings. Entonces, ¿qué es un multiconjunto o multiset? Es un conjunto que admite repetidos. O sea, se parece a los conjuntos y se parece a las listas, en una condición y en la otra. ¿En qué se parece a la lista? Que puede tener elementos repetidos. ¿En qué se parece el conjunto? En que no hay orden posicional, es como que una bolsita desordenada, ¿está bien? Pero puede tener repetidos. Entonces, es un híbrido entre un conjunto y una lista. ¿Está? ¿Cómo lo puedo ver a nivel de especificación ese híbrido? Por ejemplo, diciendo, acá el vacío puede ser lo mismo que un conjunto o una lista, pero el insertar dice simplemente agrega el elemento a el multiset M. ¿Está bien? Entonces acá ya veo que es diferente a un insertar en una lista y al insertar en un diccionario o conjunto, porque en el diccionario que decía, o en el conjunto, lo agrega si no estaba. Y acá dice lo agrega, independientemente de que esté. Pero ya puedo tener repetidos. Al no decir dónde lo agrega, quiere decir que el orden posicional no importa. Entonces ahí están las dos condiciones. Una primera que admite repetidos, porque no pone una condición de agregarlo si no estaba. Y la segunda, al no decir dónde lo agrega, quiere decir que el orden posicional es irrelevante. ¿Está bien? El es vacío lo puedo seguir teniendo como predicado. El pertenece lo generalizo, en el caso de los multiset. Porque el pertenece, ¿qué me viene a decir? Si un elemento está o no está. Típicamente el resultado de eso es un booleano. En el caso de un multiset, no solo me interesa si un elemento está o no está, sino cuántas veces está. Es muy normal tener como una operación que se llame ocurrencias, que me diga cuántas veces está un elemento en un multiset. ¿Está? Si es 0, es como el no pertenece. Y si es un número mayor o igual que 1, es un pertenece igual true, pero además me dice cuántas. ¿Okay? Típicamente después tenemos operaciones como borrar, y acá podríamos tener variantes, ¿no? Porque yo podría decir borro una ocurrencia de un elemento del multiset, como esta, o podría tener un borrar todo que borra todas las ocurrencias del elemento en el multiset. O podría tener una o las dos operaciones, ¿no? Depende, ahí tengo variantes de cómo puedo especificar un multiset, ¿no? Y un destruir. O sea que la diferencia entonces está básicamente en el insertar, en ocurrencias y en borrar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? El borrar va a borrar Entiendo. solo una de las ocurrencias. Acá dejé solo esa variante, exacto, la que borra una ocurrencia del elemento del multiset, si está, ¿no? Podría agregar una segunda operación que sería un borrar todas, que borre todas las ocurrencias del multiset, o dejar esta y iterarla, ¿no? Después por aplicar este borrar tanto como ocurrencias. También podría ser, entonces, es como que el borrar todos no es tan imprescindible, lo puedo de alguna manera definir a partir del borrar y de ocurrencias. Pero podría ser que en una especificación yo agregue las dos borrar. Entonces el usuario del TAD ya las tiene las dos como operaciones del TAD. ¿Ok? O sea, hay variantes
de cómo puedo especificar. Habrá que ver si ustedes van a hacer una tarea y habla de multiset o en el práctico, cómo es esa especificación para ver cómo hace el borrar. Pero hay variantes. ¿Ok? ¿Bien? Excelente. Bueno, vamos a ver, iba a haber dos variantes, pero voy a ver solo una, porque en el práctico 7 no se habla de la palabra tabla o mapping, sino en el práctico 8, pero sí se habla un poquito del multiset. Entonces voy a dejar más vale la segunda que pensaba ver hoy, que se está haciendo medio largo esto, para el lunes que viene. Así la vemos más cerquita del uso real que van a tener, que es la semana que viene. Entonces, el multiset, fíjense, el multiset, uno cuando estudia algo nuevo dice, multiset se parece a un conjunto, pero bueno, uno tendría que esforzarse en encontrar la diferencia, porque sí, o la similitud. Porque si uno encuentra la similitud, la idea es, si yo ya sabía cómo implementar conjuntos, y encuentro la similitud entre un conjunto y un multiconjunto, puedo usar esa implementación adaptada. Eso es lo que vamos a hacer acá. Y eso es lo que yo les quiero dejar como principal enseñanza a futuro, ¿no? Diciendo, yo vi algo parecido en programación 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo adapto eso que vi en programación 2 para resolver una cierta realidad, una variante que tenga que usar en la vida, en otro curso o en el trabajo? ¿Está bien? Entonces, uno diría, un multiset es como un conjunto con repetidos, pero yo podría pensar que un multiset es en realidad un conjunto. Pues, por ejemplo, podría pensar que el multiset M es un conjunto donde cada elemento tiene una cierta cantidad. Como diciendo, una parejita, un par que es elemento E1 con cantidad de veces que ocurre el elemento E1, ¿no? Elemento E2, cantidad de veces que ocurre el elemento E2. Es decir, que lo puedo ver como un conjunto de pares donde cada par es elemento cantidad. ¿Se entiende? Sí. Y en ese caso no habría pares repetidos, porque si yo insertara una ocurrencia más de un elemento, lo que iría es a ese par agregarle una ocurrencia más, un numeral, sumarle uno al numeral, ¿se entiende? Pero cada E sub I estaría una sola vez en esta colección. Por eso ahí, digo, se vuelve a parecer a un conjunto. En vez de ser un conjunto de elementos, es un conjunto de pares de elementos, elemento cantidad. ¿Ok? Un ejemplo que no les di, pero un ejemplo práctico de multiset, uno diría, a ver, ¿dónde puedo encontrar un multiset, no? Conjuntos uno encuentra por todos lados, ¿no? Conjunto de personas en una base de datos es un conjunto, no hace falta decir más ejemplos. Pero un multiset capaz que a uno no se le ocurre tanto. ¿Qué sería un ejemplo de un multiset? ¿A alguien se le ocurre? ¿Dónde se podría usar un multiset, por ejemplo? Pensando en eso, ¿no? Elemento cantidad, ¿qué le suena a eso? Piensen en productos, ¿no? Que cada elemento es un producto, ¿no? Y uno quiere almacenar. Suena a la tarea 2. ¿Eh? Suena a la tarea 2, con los Bueno, entonces, depósitos a y los ver. productos y las cantidades. Bueno, entonces, ¿qué sería? Elemento y cantidad. Podría ser un stock de productos, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Me dijera, mira, tengo un almacén, bueno, de la yerba tal, tengo, ¿no? El SUV es yerba, marca tal, y tengo 25 unidades, ¿no? El producto, entonces, un stock puede ser un multiset. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene sentido que yo del mismo producto tenga varias cantidades. ¿Está bien? ¿Cómo podría esto implementarlo? Por ejemplo, si uno dijera, bueno, si esto es un conjunto, entonces uso la implementación de conjunto. Una forma en una lista. Entonces podría decir que, mira, mi multiset es una lista. Esta. E1, E2, E1. Pero mi lista admite repetidos. ¿Qué ventaja tiene esta implementación donde dijera, tengo noditos donde cada nodito es un elemento? Por ejemplo, ¿cómo haría la operación insertar si tuviera esta implementación, esta estructura, esta representación? Cuando voy a agregar un elemento, simplemente ¿qué tendría que hacer? Y sumarle al contador. No, en esta primera implementación. Ah,
Donde En el primero Ponerlo al tendría. principio. agregarlo al Claro. principio. Entonces, insertar podría ser siempre orden 1, porque no tengo que chequear si estaba o no estaba. Como acá admite repetidos, entonces fíjense acá L1 está acá y está acá. Entonces, simplemente lo agrego al comienzo de la lista. Entonces, podría hacer inserción en mi stock muy rápido, si yo tuviera una lista de elementos donde los elementos se pueden repetir. ¿Cuál es la desventaja? Y bueno, que esa lista podría ser muy larga y capaz que solamente tengo 2 productos diferentes. Supone el elemento E1 está 200 veces y el elemento 2 está 500 veces. Voy a tener 700 nodos. En cambio, si yo usara esta otra representación, que sea, los noditos ahora tienen 2 campos datos, que son el elemento y la cantidad. Ahora yo tenía 500 unidades de E1 y 200 unidades de 2. Acá, ¿cuántos nodos voy a tener? Dos nodos nomás. Sí. 2 nodos, exacto. Un nodo que sería el producto 1 con el número 500 y el otro el producto 2 con el número 200. Entonces, economizo en memoria, ¿está bien? Pero ya, fíjense, no podría agregar un nuevo producto en esta representación en orden 1, ¿no? No puedo hacer insertar al comienzo. No, te va a quedar en orden la cantidad de productos, o sea, N. Exacto, la cantidad de productos diferentes, ¿no? Porque cada nodito es un producto Sí, sí. diferente. ¿Tá? Entonces tienen ventaja y desventaja, ¿no? Pero esta economiza mucho lo que puede ser la memoria. Entonces uno dice, ¿cuándo usaría esta? Y bueno, usaría esta sobre todo cuando los productos se pueden repetir muchos, cuando el stock, diría producto-cantidad, hace que pueda tener muchas cantidades de un mismo producto. Entonces es mucho mejor esta, la de abajo, que la de arriba. La de arriba, ¿cuál sería mejor? Y bueno, cuando los productos se repiten, pero no tanto. ¿Está bien? Son más dispersos, digamos. Tengo probabilidad de que se repitan, pero no tanta. Entonces capaz que es mejor la de arriba. Ahí tengo 2 variantes, y bueno, cualquiera de las variantes que usa tendría que venir e implementar después estas operaciones, ¿no? Por ejemplo, ocurrencias, ¿qué haría? En esta primera, si yo quiero saber las ocurrencias de E1, ¿qué debería hacer en esta lista, en la de arriba? Recorrerla toda contándolo. Exacto, viendo cada nodito si es igual a ese elemento y voy sumando 1. Y acá abajo, si la representación fuera la de abajo, y quiero hacer ocurrencias de un elemento, Y también la tengo que recorrer, pero solo hasta encontrarlo. Y después ya el exacto. segundo dato. Cuando encuentro el elemento en un nodo, sé que las ocurrencias son el campo numeral de ese nodo, ¿no? Ahí están colapsadas todas las ocurrencias. ¿Está bien? O sea, los códigos son parecidos, pero tienen esas pequeñas diferencias, ¿no? En esta me puedo detener cuando ya lo encontré, acá no me puedo detener hasta no llegar al final, porque puede ser que aparezca una ocurrencia más adelante. Son códigos simples a esta altura del curso, pero bueno, lo más importante es que uno elija un dibujito, una representación, y dice, bueno, para eso ahora escribo estos códigos. Son simples, pero tienen ventaja y desventaja en memoria y en eficiencia de algunas operaciones. Otra opción sería usar un arreglo de booleanos, por ejemplo. ¿Está bien? Un arreglo de bits. Y uno diría, ¿cómo un arreglo de bits? Sí, usar un arreglo de bits. Si los elementos, por ejemplo, mis productos son valores de un 0 a un número n, podría pensar entonces en un arreglo de acceso directo. ¿Qué he guardado en un arreglo de bits? Acá, un 0, un 1 o un booleano. ¿Qué quería decir un 0, un 1? Quería decir en palabras que el elemento no está si es un 0, o está una vez si es un 1. ¿Cómo generalizo eso a un multiset? Y bueno, guardando para el elemento i la cantidad de veces que ocurre i, o sea, el número de ocurrencias de i. O sea, un número mayor o igual que 0. Puede ser 1, 2, 5, 500. ¿Se entiende? O sea, uso la misma idea y la adapto. Eso es lo que quiero que se lleven de este curso, ¿no? Las ideas, porque uno después, la realidad a veces las tiene que adaptar o combinar. ¿Tá? Entonces acá estamos adaptando la idea de un arreglo de bits para decir, bueno, en vez de guardar un booleano o un 0 en 1, puedo guardar algo más. Por ejemplo, la cantidad de veces que está ese elemento.
Bien. ¿Se entendió? Sí, en general los arreglos como Sí. en un uso práctico, ¿cómo se usarían? ¿Con otro arreglo paralelo, digamos, donde guardás la información que quieras tener o un puntero a las cosas? Bien. Porque si no, Buena queda muy pregunta. escueto, ¿no? Buena pregunta. Ese es lo que se llama el mapping, la segunda variante, que es mapping o tabla. Eso lo vamos a ver. Yo la dejaría para el lunes que viene porque se va a hacer muy largo esto y todavía no lo precisan. Pero es ahí donde vos guardás para cada elemento toda la información que quieres tener. Una función, una correspondencia entre la clave y la información. ¿Tá? Y haréis una especie de tabla de hash, ¿no? Tipo, le pones un identificador y que tipo te suelte todo el mapping del elemento. Sí, ojo, hashing es una implementación. Puede ser, no necesariamente que use hashing, pero sí guardar para cada elemento toda la información que quiero para ese elemento. Por ejemplo, un estudiante en la B de Lía, piense que el estudiante es el número I, entonces, ¿qué guardo dentro de la celda verde para ese estudiante I? Como decía el compañero, toda la información que yo quiera para ese estudiante, ¿no? Las materias que tiene aprobadas, la dirección de contacto, capaz que un struct con muchos campos. Entonces, es más bien como una correspondencia entre el elemento y toda la información que me interesa. Acá toda la información que me interesa simplemente es la cantidad, pero podría ser que guarde entonces, además de la cantidad del numeral i, otros campos. ¿Tá? Eso lo vamos a profundizar un poquito el lunes que viene. ¿Tá? Si quieren, igual puedo hacer una breve pasada hoy, pero no sé, se va a hacer un poquito más largo. Bien, por ahora está bien, lo que vos dijiste recién no está metido acá en la representación, pero yo lo podría agregar como un campo más acá adentro. ¿Ok? Está perfecto, lo vemos el lunes. Bien, lo vemos el lunes que viene. Sigamos viendo otra opción. Los árboles linearios de búsqueda o los ABL se podrían usar para esto, y sí, si ya se usaban para conjuntos, se puede usar para multiconjuntos. ¿Qué es lo que decía en el caso de una ABB? Bueno, para cada elemento, si es menor está del lado izquierdo, si es mayor está del lado derecho, pero guardo para cada elemento la parejita, porque es un conjunto de pares, entonces guardo el elemento y la cantidad. O sea, los elementos no van a estar repetidos, por eso hablo de menor estricto y mayor estricto, porque si es igual, está colapsado dentro del mismo nodito, aumentando el numeral. ¿Sí? Uno diría, ¿y el código de insertar va a ser muy diferente al que habíamos visto? No, va a ser muy parecido. Porque si es null, va a ser new nodo, le va a asignar el elemento y qué cantidad le va a poner la primera vez. Cuando inserta el primero, ¿no? 0. Cuando inserta el primero, Ah, no 1. sé, 1. Cuando inserte primero ¿Y qué 1. pasa Claro. cuando voy a insertar y después digo, hay tres posibilidades, ¿no? Si no es null. ¿Es igual, es menor o es mayor? Bueno, si es menor, llamo recursivamente al lado izquierdo. Si es mayor, llamo recursivamente al lado derecho. Y si es igual, ¿qué hago? Aumentas numeral. Le aumento uno al numeral. En el caso del diccionario, ¿qué hacía? Cuando era igual, me iba y no hacía nada, porque ya estaba. En el caso del multiset, simplemente le aumento uno al numeral. O sea, el código es casi idéntico, con esa pequeña diferencia. Por eso son pequeñas adaptaciones de lo que ya vimos. Las van a trabajar en el práctico igual, ¿no? Y por último, uno diría, ¿puedo usar un hashing? También, claro, si el hashing se usaba para conjunto, puedo usar el hashing para el multiset o multiconjunto. Un día le aplico la función de hash a un elemento, me da una posición, por ejemplo, y supóngase que es esta, y si el elemento ya estaba, lo que hago es a ese elemento, después de buscarlo acá, le aumento uno en el campo numeral. O sea que dentro del campo datos es como que tengo dos datos. Vuelvo a tener, porque vuelvo a hacer mi conjunto, es un conjunto de pares, es decir, que yo guardo lo que sería el dato, tanto el elemento como la cantidad. ¿Tá? Además de guardar el siguiente nodo, ¿no? Pero es como que la parte dato la parto en dos. ¿Está bien? Entonces, si el elemento está, entonces le sumo uno. Y bueno, si no está, lo agrego con la primera vez con la posición 1. O sea que es una mini variante del código que ya vimos también para insertar. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Alguna aquí quedarían Sí. insertados al final, ¿no? Porque tendrás que recorrer primero para ver que no esté y después insertar. Eso es lo mismo que el conjunto. El conjunto también tenía que buscar que no esté,
pero lo insertaba al comienzo. ¿Ah? Acá también podría... sí. Sí, está bien porque son las funciones que están definidas, está bien. Por eso, es lo mismo que el conjunto, ¿no? Solo que si está, le aumento 1 a la cantidad. Ahí. En el conjunto, si estaba, no lo insertaba, me iba. Pero si lo voy a agregar la primera vez, puedo agregarlo al comienzo, al final de la lista, en cualquier lugar de la lista. ¿Ah? Porque el orden posicional, recuerden que no es relevante. Entonces, por comodidad, yo siempre lo agrego al comienzo, no es fácil, pero bueno, podría ser donde ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, si se entendió, yo dejaría acá, porque el lunes que viene voy a retomar esto con la variante más interesante de los conjuntos, que se parece a los multisec, es lo que llaman los mappings o las tablas. Es lo que más se parece, lo más similar que vamos a ver en este curso, a lo que uno llamaría una base de datos real. ¿Ah? Entonces voy a usar esto, y es lo que va a aparecer mayormente también en el práctico 8. ¿Ah? Y seguramente es lo que van a tener que implementar en la tarea 3. Bien, así que con esa propaganda los dejo pendiente para que vengan el lunes que viene.